Les expliqué, escúchenme, ayer les expliqué que la santificación es a través de la palabra. Si hay algunos nuevos que no lo oyeron, se la repito. Vosotros sois limpios por la palabra que yo os he hablado. Padre, estos que me has dado, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificarla en el lavacro de la palabra a fin de presentársela gloriosa y sin mancha. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. Por eso el Señor nos salvó y no nos llevó de una vez para el otro lado, sino que nos dejó aquí para que mediante la enseñanza, mediante la palabra, seamos santificados. Los santificados llamados a ser santos. Nos apartó, o sea, nos santificó, nos separó y nos puso acá en la viña del Señor. Y aquí, a través de la predicación, de la enseñanza, de la práctica de la vida cristiana, es donde se opera la santificación. En la tarde, pues, les hablaré del ministerio del fuego. Creo que ya es el tiempo. Entonces, ¿qué diferencia hay del apóstol al profeta y al pastor? Apóstol quiere decir enviado. O sea, para ser apóstol primeramente tiene que ser enviado. Pablo, no obstante que desde que fue llamado en el camino de Damasco se le dijo hasta dónde iba a ir, hasta que los hermanos en Antioquía de Siria, estando orando y en ayuno, el Espíritu Santo les dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Chipre, a Seleucia y comenzaron el primer viaje misionero. De ahí en adelante es donde Pablo se llama apóstol. Antes no se llamaba apóstol. Había en Antioquía profetas y maestros. Saulo, Bernabé, Níger, Manaén y el otro, ¿cómo se llamaba? Lucio. Ellos eran profetas y maestros, no eran apóstoles, pero ahora que fueron enviados, fueron llamados apóstoles, número uno. Número dos, tiene que ser un perito arquitecto, no puede ser un neófito. Pablo dice a Pablo, que comenzó la iglesia en Corintio, los corintios le estaban desconociendo su ministerio, porque después fue Pedro y después fue Apolos, el elocuente. Entonces ya le decían a Pablo que como él no era de los 12, que él no era como Pedro. Entonces él le dijo: por la gracia de Dios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, para ser apóstol, número uno, tiene que ser enviado por la iglesia. Y número dos, tiene que ser un perito arquitecto. Que sepa, porque va a poner los fundamentos para edificar la iglesia. No puede ser una persona que vaya a poner tradiciones o lo que a él se le ocurra. Sí, por eso dice apóstoles. Claro que Pablo, hubo solamente un Pablo, ningún otro como Pablo. Exacto. Pero apóstoles, sí los hay, por eso es plural. Las sectas se caracterizan precisamente por eso, porque tienen un solo líder, y ese solo líder se autollama apóstol o se autollama profeta. Pero esa es una de las características de las sectas, porque las sectas no pastorean, sino que dominan la gente. Y la iglesia no es una secta. La iglesia la luz del mundo es una secta. Los mormones.
Y ese caído en desgracia, ese que crece como la cola del caballo, para abajo. Aleluya. Bueno, entonces sí hay apóstoles. Claro que no, no hay otro Pablo, ni hay otro Pedro. No, los apóstoles de nuestra iglesia fueron el hermano Larce y el hermano Dross. Esos fueron los que nos trajeron el mensaje, pusieron los fundamentos para la edificación de la iglesia. Y por eso, ser misionero no es una experiencia, es un ministerio. Exacto, es un ministerio. El hermano Larce se quedó aquí 32 años y él fue el que le puso pies a esto, que le puso fundamentos a esto. El hermano Dross estuvo 10 años, él no era maestro, él era un ganador de almas. Pero él se caminó todo ese occidente de Colombia, el Valle del Cauca, Nariño, el viejo Caldas, Huila, Tolima, Caquetá, hasta Ecuador llegó. Él era un ganador de almas, un evangelista. Y él hizo el Señor lo usó para hacer una obra maravillosa, pero realmente el que le puso estructura a la iglesia aquí fue el hermano Larce, porque él sí era un maestro. Entonces, para ser apóstol, los otros que vinieron no fueron apóstoles porque no fundaron ninguna iglesia. El hermano Thompson no fundó ninguna iglesia. Cuando él fue a Bogotá, ya había un grupo de creyentes en Tunjuelito. El hermano Morley, cuando vino a ser supervisor de las iglesias en el occidente, el trabajo que había dejado el hermano Dross. Ellos colaboraron. Pero los apóstoles que fueron en nuestra iglesia fueron el hermano Larsen y el hermano Dross. Entonces, eso es un apóstol. El que va a un país, lleva el evangelio y establece la iglesia, la edifica, ese es un apóstol. Bueno, yo creo que ya hay que dejarle el turno aquí al hermano Álvaro. Aleluya. Aunque yo todavía no voy a seguir, pero me voy a colar aquí en este. Es que me parece muy interesante lo último que hemos hablado. Yo creo que primero tenemos una idea equivocada de lo que es un apóstol. Entonces, claro, uno cree que un apóstol es que se las está dando de más. Él se cree apóstol ahora. No, un apóstol es un ministerio como el del pastor o el evangelista, pero tiene una característica. Apóstol significa el primer enviado. First sent es una persona que es enviada como el misionero. El misionero es lo que debe ser el apóstol. Desgraciadamente algunos misioneros no son apóstoles. Entonces, por eso uno quiere exigirle resultados y no dan resultados. Entonces, porque no son apóstoles. No que no hayan hecho un trabajo, sí van y ganan algún alma que otra, pero ellos no estructuran. El apóstol, por ser el primero que va a un sitio donde no hay nadie, tiene que tener un ministerio global. Ese le da para el evangelismo, le da para enseñar, le da para organizar, le da para formar, porque Dios lo está usando para eso. Entonces él tiene que formar los primeros obreros, estructurar los primeros creyentes, fundar las primeras iglesias. Es decir, tiene que ser una herramienta preparada para el trabajo que está haciendo. A nosotros nos da miedo decirle que una persona es apóstol porque dice, ya se creció, ya se cree Pablo. Pero es que Pablo no solo fue apóstol, Pablo fue un apóstol con un ministerio muy específico y muy determinado. Entonces, es decir, nosotros no podemos, que todo apóstol, no, como dije ayer, de los apóstoles que conocemos la historia de Pablo, los otros, de Pedro sabemos un poquito y de los otros nada, pero eran apóstoles. Entonces no se trata pues de tener
supremacía sobre otros, pero Dios para el que le dio algo se lo dio y para eso es que es. Lo otro que veo que se insiste, como decía el hermano Eliseo, es la pregunta, porque en las preguntas uno nota que la persona como que no quiere aceptar y él le hace las preguntas para que le vuelvan a explicar, decir soluciones diferentes. Y es sobre el Espíritu Santo. Bueno, yo tengo parte de eso en la charla, pero aprovechemos y vea. El Nuevo Testamento es el único que tiene la experiencia del bautismo. Es que las personas me dicen, recibió el Espíritu Santo, esa expresión nos ha hecho daño. Porque cuando uno dice recibió el Espíritu Santo, uno no sabe a qué se está refiriendo. Uno dice, todo el que recibe el Espíritu Santo recibe el bautismo. No. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia específica del Nuevo Testamento. Y no es solo recibir el Espíritu. Por eso que la gente dice, ese no tiene el Espíritu, porque si él cree que se dice que tiene el Espíritu, ya está diciendo que recibe el bautismo del Espíritu Santo. No, el bautismo es una cosa específica dentro de la vida del Espíritu. Pero como explicó el hermano, yo no estaba, pero seguro que tuvo que explicarlo. La obra del Espíritu empieza desde que usted escucha la palabra y nace fe en su corazón. Ahí arranca la obra del Espíritu. Así que usted no me va a decir a mí que yo me acosté una noche mal, porque aunque era un muchacho ya estaba torcido. Dios me habló, me levanté bajo un impacto impresionante del Señor. Me encontré con el Señor ahí en mi habitación, porque si usted me corta la cabeza, me la tiene que cortar, pero yo sé que estaba ahí. Y hermano, al otro día yo era otra persona. Otra, es que yo no, desde ese día para acá, yo era otra persona. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que a mí me cambió el diablo? No, eso no era Dios. Si no se había bautizado, si no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, eso no. Entonces fue el diablo que me cambió. Entonces el diablo hace cosas buenas. Y de todos los que están aquí, estoy seguro que no hay ni uno que no pueda decir, yo empecé a ir a la iglesia y empecé a sentir y empecé que se me quitaban las ganas como de fumar, como de no sé, las malas palabras, y eso te lo produjo el diablo. Entonces tú no puedes negar que el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Pero eso no es el bautismo del Espíritu, eso es otra cosa. Pero que no tiene el Espíritu, sí tiene el Espíritu, y lo que no ha recibido es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, claro, como no hemos hecho diferencia bien clara entre esas dos cosas, dice, ya nos están cambiando la doctrina. Cuidado, hay poder. No estamos cambiando la doctrina. A veces cuando uno dice cosas a la gente no le suena bien, porque como enseguida se pasa al otro. Yo me doy cuenta de una pregunta que hay aquí, como decía el hermano Danay, básicamente la pregunta es si una persona que se ha bautizado puede salir a evangelizar. Pero para preguntar eso, hace una argumentación. Y entonces que si le ponen el sello del nombre, que si como se bautiza es que tiene el nombre y el sello. Es decir, un enredo. Pero es porque tenemos como unos temores. El endemoniado de Gadareno había recibido el Espíritu Santo. Bueno, después que ya fue libre, ¿no? Ya no era el endemoniado, era el ex. No habla la Biblia que se bautizó tampoco todavía. ¿Y qué le dijo el Señor? Entonces, es que evangelizar es solamente contarle a otro. Ya si te vas a poner a bautizarlo, eso ya es otra cosa. Eso no es evangelizar. Evangelizar es que tú le cuentas el evangelio a otro. Y lo que Dios te dio y lo que Dios ha hecho. Ya, eso lo puede hacer cualquiera persona que ya empezó a tener contacto con el Señor, cuenta eso. Ya si tú te vas a poner a otras cosas, consulta con tu pastor, porque sí hay unos límites. Y yo creo que las personas se dan cuenta de eso. Pero evangelizar en cuanto a contar y a proclamar las buenas nuevas, lo hemos hecho todos.
La obra del Espíritu arranca desde temprano en la vida. Y veo también que hay una confusión sobre ser hijo. Es decir, un hombre, un pastor irlandés se encontró conmigo una vez en Benidorm y me dijo, ¿cuándo un hijo es hijo? Porque la discusión estaba montada. ¿Cuándo un hijo es hijo? No, yo les pregunto, les hago otra pregunta. Para que ustedes no, es que lo malo es que ayer el hermano dijo una cosa y todos dijeron no, y después tuvieron que regresarse porque sí, era así. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos que están aquí creen en el aborto? ¿Cuántos abortarían? Levanten la mano. No creen en el aborto. ¿Y por qué no creen en el aborto? ¿Por qué no creen en el aborto? El doctor dice, no, 3 meses antes ya puede abortar. Después de 3 meses no puede abortar. ¿Y usted qué dice? ¿Y por qué no creen en el aborto? Entonces, ¿por qué no cree que un hijo espiritual enseguida que está engendrado es hijo? Si no, vamos a abortar. ¿Me comprende? Pero ese niño está engendrado, pero no ha nacido, pero ya es una vida. Entonces la salvación es un proceso. Nadie está diciendo, no, que se quede ahí engendrado. No, es que si está bien engendrado, él va a nacer. Pero ¿cuándo le dan la vida? ¿Cuando nace o cuando lo engendran? Entonces, ¿cierto? Es decir, uno si lo comprende fácil, ya. Eso no le quita importancia al otro. Porque si el niño lo engendra y crece a los 9 meses y sale y se queda enganchado con el cordón umbilical, ahí se muere. Tiene que empezar a tener vida independiente como ser. Así que esto todo es un proceso que Dios ha hecho muy perfecto y vamos creciendo. No, diga usted no. Entonces ya no hay que recibir el Espíritu Santo. Aquí nadie ha dicho eso. Nadie. Pero usted dice, no, pero si uno se puede salvar y sin recibir el Espíritu Santo, ¿para qué lo va a recibir? Eso desgraciadamente es porque hemos seguido siendo católicos. Pero hay una santa católica que ni siquiera creía así. Ella dijo, si no hubiera infierno, te temiera, y si no hubiera cielo, te amara. Te lo habrá oído, porque además yo he oído un himno que, hablando de los trinitarios, ese himno es católico. Sí, Santa Teresa de Jesús. Esa es una oración de ella, pero tenía razón. No te sirvo, Dios, por el cielo tan amado, ni te temo por el infierno tan temido, porque si no hubiera infierno te temiera, y si no hubiera cielo yo te amara. Y eso lo canta en un himno por ahí, lo oigo en especial, eso es católico. Pero nosotros, con la teoría católica de la zanahoria o el garrote, que te portas bien, te doy zanahoria, te portas mal, te doy un garrotazo. Y queremos definirlo todo en base a que es bueno o es malo. Si es bueno, me salvo, y si es malo, me pierdo. Y al hermano le hice una pregunta ayer y no sé cuántos le pillaron lo que dijo. Hermano, y si un hombre se descarría, si deja de ser hijo. Y él le dijo, no, pero si yo tengo un hijo y se porta mal, igual sigue siendo mi hijo. Pero nosotros decimos amén, pero con cuidadito. ¿Cierto? Un hombre allá en Barranquillo, 5 minutos, un hombre en Cartagena. A mí siempre se me olvida el nombre. Pues se llama como uno de esos dioses griegos. No adivinen. Él es muy, yo creo que era muy folclórico. Y tiene un testimonio y se levantó llorando. Ay, hermano, ayer tuve una experiencia tan terrible. Imagínense que yo soñé que me había muerto.
y me fui al cielo. Y llegué allá al ángel que está ahí con San Pedro. Entonces, ¿cómo te llamas? Yo me acuerdo cómo se llama. Narciso. 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 Usted lo llora. ¿Cómo te llamas? Narciso. Narciso. Y lo buscó y lo buscó. No estás. No, no puede ser. Yo tengo que estar ahí. Y lo volvió y lo buscó. Búscame. Y el ángel lo buscó. No, no estás. No puede ser. Yo no puedo ir al infierno. Se puso a llorar Narciso. Y al fin, como a la 20ª vez que lo buscó, dice, espérate, espérate. Ah, lo que pasa es que tú te portabas bien y te apuntábamos. Te portabas mal y te borrábamos. Y claro, esto está borroso, casi no se entiende aquí. Y algunos creen que es así. No es así. Para que te apuntaran, tuvo que morir Jesucristo y resucitar. Y para que te borren, tienes que irte muy lejos. Mientras tanto, Dios sí trata contigo. Claro que si te mueres así te vas al infierno, pero todavía no te borran. Porque mientras hay vida, Dios habla con nosotros y lucha con nosotros y nos busca y trata de salvarnos. Y entonces, si ya definitivamente nos vamos, bueno, no puedo hacer nada por él. Pero, hermanos, es que comprendan ustedes. Si usted compra, el hombre que se le cayó una moneda de 20 pesos en el charco, dijo, no, yo por una moneda, por 20 pesos no me meto en el charco. Y cogió una de 500 y la tiró y dice, bueno, por 520 sí. ¿Cierto? Tú te puedes imaginar que después del precio que Dios ha pagado por el hombre, lo va a soltar facilito. Hermano, es decir, eso no tiene razón. Que tú te pierdas porque ya no se puede más, ok. Pero Dios va a hacer hasta lo imposible para que tú te salves. Y eso es lo que tenemos que entender los cristianos. No, ese hermano se portó mal. No lo saluden ni le llamen hermano. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Lo lees, como dijo el hermano, mal leído. Lo que dice ahí la Biblia es que la gente que no creía que Jesucristo era real, el que no cree que Jesucristo es carne de verdad, verdad, ese tiene una doctrina muy falsa. Es gnóstico. Eso es docetismo. Pero no el hermano que se tomó una cerveza o que cayó con una señora. Ahora, si hay un hermano que cayó con una hermana y después con otra y después con otra y después